Brigitte Burchardt nació en Düsseldorf, Alemania, en el año 1964. En 1984 vino a vivir a España, país del cual aprecia sus costumbres, su diversidad cultural y lingüística y su gente. Es madre de gemelas y abuela. Estudió Ciencias de la Actividad Física en Barcelona. Trabajó durante 17 años como profesora de educación física. Es una gran autodidacta multidisciplinar que siempre se ha interesado por la verdad que hay detrás de la noticia y la ciencia oficialista. Sus importantes conocimientos en tan diversos ámbitos científicos como la psicología, la anatomía, la sociología, la medicina, la biología, la pedagogía y el nuevo paradigma sistémico cuántico le ayudan a contemplar al ser humano individual y a la sociedad entera desde una óptica holística no fragmentada. En esta vida no hay nada que suceda por casualidad o sin motivo. En 2023 lanza al mercado internacional su libro de no ficción titulado En el principio era el miedo. Y hoy tenemos el gusto de entrevistar directamente a la autora que está ahora mismo conectada con nosotros. Hola Brigitte, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un placer poder estar aquí. Bueno, cuéntanos algo sobre este libro entonces. ¿De qué va y cómo nació la idea de su redacción? Bueno, llevo bastantes años con la idea de escribir algún libro porque desde lo que la terapia que que yo trabajo de esto, pero también ahora hace unos años que estoy haciendo formación de profesionales, claro, tengo como una gran cantidad de conocimiento y que tenía como ganas de transmitirlo de alguna manera para darlo a conocer. Pero claro que me faltaba un poco el enfoque, había como tanta materia, estaba como todo tan desordenado lo que tenía en la cabeza que como que no encontré el cómo organizar la idea, ¿no? Y lo que me ayudó al final a empezar y a acabar este libro también fue todo lo que es el inicio de toda esta historia del 2020, esa pandemia que dicen que era una pandemia. Y entonces me di cuenta que la mayoría de las personas o todas las personas en realidad, da igual en qué lado estaban como esto lo que ellos hacían era en base al miedo. ¿Vale? Ese que si yo creo que me tengo que proteger de un virus, yo hago lo que dice el gobierno que me va a ir bien, ¿no? Para protegerme, para no morirme, ¿no? Y en cambio las personas que no estaban de acuerdo con estas ideas también tenían sus miedos, ¿no? Tenían miedo, por ejemplo, que de este gobierno pues que querían hacernos daño, ¿no? Por ejemplo, con la vacuna y que de ninguna manera querían vacunarse porque tenían muchísimo miedo de que esto les podía perjudicar, ¿no? Y entonces vi que prácticamente da igual, estés donde estés, en qué lado, ¿no? Da igual, lo que nos mueve al final es el miedo, ¿no? Y esto enlaza con una parte de mi teoría, ¿no? De la terapia que estoy haciendo, y ahí pues me enfoqué a esto, ¿no? Entonces el libro, justamente por eso se compone de 3 partes, ¿no? La primera sería toda esta teoría, ¿no? Con relación al miedo, justamente, ¿no? Pero explicar también mi teoría, es decir, qué son los miedos, qué son las emociones en general, de dónde surgen, ¿no? Porque hay detrás hay unas necesidades que tenemos todo el mundo, ¿no? Y si estas necesidades no están satisfechas, al contrario, se agreden estas necesidades, una de las emociones que tenemos, ¿no? Es el miedo, justamente, ¿no? Y además, claro, no podemos vivir siempre con el miedo a flor de piel, ¿no? Y entonces pues buscamos más maneras de defendernos, de protegernos, de sentir tanto miedo, y tenemos también diferentes mecanismos, y todo esto lo explico en el libro. Intento que sea no demasiado teórico, sino también con ejemplos, y yo creo que las personas que lo han leído dicen que es bastante ameno, ¿no? Y esta sería la primera parte. La segunda sería justamente un análisis de el enfoque del miedo, digamos, en diferentes
grupos de personas, ¿no? Los que obedecen, digamos, a las normas, ¿no? Los que justamente no obedecen a las normas, ¿no? Y luego también los que imponen las normas, quiénes son, ¿no? Y entonces es un análisis de cómo son este tipo de personas, por cómo han llegado a ser de una manera o de otra, ¿no? Y todo esto. Y la última parte sería lo que es, claro, ahora que veo, ¿no? A lo mejor te puedes identificar en el libro, ¿no? Que tú también tienes algún miedo con relación a todo lo que explico ahí, ¿no? Y te puedes identificar con alguno de estos tres grupos. Es, ¿qué hago ahora con esto? ¿No? Yo quiero ser igual, o al menos me puedo aceptar con mis miedos, me puedo querer con mis miedos, con mi manera de ser, o quiero cambiar también algo, y cómo lo puedo cambiar, qué puedo hacer, ¿no? Y es como sería el último capítulo, la última parte del libro sería más esto, ¿no? Bueno, ya has dicho prácticamente todo, cómo se estructura el libro, cuáles son también las temáticas, dónde se coloca el libro y resulta efectivamente muy interesante. Pero ¿a quién se dirige la obra? ¿Cuál es el público objetivo? El público objetivo puede ser cualquier persona, por eso justamente es cualquier persona adulta, ¿no? Que ha estado viviendo cosas, ¿no? Durante los últimos 4 años sobre todo, donde se ha colocado, ¿no? Y por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, cree que el gobierno lo que nos está diciendo es para protegernos, ¿no? Y las otras personas que no creen esto, que están en el lado opuesto, ¿no? Los que en los medios oficiales claramente los desprecian bastante, ¿no? Que dicen cosas bastante despectivas, ¿no? Negacionistas y cosas así. Y yo conozco mucha gente de este ámbito y no son para nada de esta manera como los están pintando, ¿no? Pero también tienen sus miedos, es decir, que también sería un público objetivo, ¿no? Del libro, ¿no? Da igual que si estés en un lado, que estás en el otro lado, es interesante para todos porque todo el mundo, todas las personas, todos los adultos tenemos miedos. Y sería ver qué miedos tengo yo, dónde me coloco, cómo me identifico, ¿no? Muy bien. Y por último, muy brevemente, ahora que tienes la posibilidad de dirigirte directamente a tus lectores, ¿qué te gustaría decirles? Que lean mi libro, que yo creo que les hace muy útil, por eso, porque es un enfoque un poco diferente a lo que se ve por ahí con el tema, sobre todo el tema del miedo, ¿no? Yo creo que cualquier lector del libro se va a poder identificar en alguna parte del libro y como busca un enfoque muy profundo, que es pocas veces, ¿no? Que yo creo que hay libros porque hay muchos libros que son como de autoayuda y tal, ¿no? Pero no tienen este enfoque profundo, ¿no? El por qué, de dónde me viene lo que me está pasando, ¿no? Y esto yo creo que esto puede ser interesante para cualquier persona y sobre todo también para las personas que dicen que no tienen miedos. Seguramente encontrarán alguno también que igual no se había dado cuenta que lo tenía. Bueno, Brigitte, ya tenemos una idea muy completa del libro, así que solo nos queda comprarlo. Mientras tanto, yo te doy de nuevo las gracias por aceptar esta invitación, por tu tiempo y te deseo muchísimo éxito con la obra. Muchas gracias. En el principio era el miedo de Brigitte Burchard se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.